Comentaba que ya hemos empezado la grabación, que bienvenidos y bienvenidas a todos y bueno, que desde el Club de Marketing del Mediterráneo, para nosotros este tipo de informe que llevamos ya 4 ediciones es un informe que pensamos que aporta muchísimo valor, que venimos haciéndolo desde sus inicios de la mano de Coto Consulting, que para nosotros es un partner estratégico en todo el estudio como expertos en investigación de mercados. Y bueno, esta edición viene ya a consolidar un poco un bloque que venimos analizando desde el principio, que se centra sobre todo en entender los hábitos y comportamientos de compra de los consumidores de la Comunidad Valenciana. Y durante estos años lo que hemos ido es profundizando en diferentes focos o materias que pensábamos que era también relevante estudiar de cara a conocer un poquito mejor el consumidor. El año pasado nos centramos en la inteligencia artificial, en años anteriores en la sostenibilidad, y este año hemos querido poner el foco, y ahora nos lo explicará mejor Pedro, en todo el tema de cómo influye el origen en la percepción de los consumidores y cómo influye en la decisión de compra, ¿no? El origen desde el punto de vista local, provincial o nacional. Se El conecta esto. objetivo de este informe principalmente es dotaros a los profesionales de marketing y a las direcciones generales de datos que os ayuden a entender mejor cómo va evolucionando el consumo en los últimos años y en concreto en cada año, y que también tenemos una comparativa con años anteriores. Y bueno, pretende ser una herramienta de apoyo tanto pues para que os puedan dar datos y que también podáis utilizar para establecer mejor vuestras estrategias. Sin mucho más que decir, simplemente comentaros que a las marcas y a los profesionales socios que formáis parte del Club de Marketing del Mediterráneo os compartiremos el estudio completo con el análisis detallado y profundo hoy mismo. Y a las personas que no sois socias, pues os damos la bienvenida al webinar donde compartiremos algunos de los resultados, y lo que haremos es pasaros una infografía resumen para que podáis tener también disponible el material de manera resumida. Dicho esto, por mi parte, poco más que añadir, y ya os dejo con Pedro Rech, que es el director de Coto Consulting, para que él sea un poco quien nos vaya desgranando todos los aprendizajes y los resultados que hemos obtenido este año, que creo que sin duda pues, nos ofrecen datos bastante relevantes. Pedro, cuando Gracias, quieras, todo Amanda. tuyo. ¿Se me oye? ¿Se me ve bien? Sí, Gracias. Vale, pues empezamos. Bueno, pues bienvenidos a todos igual y a todas. Bien, este año la verdad es que es el cuarto año ya que hacemos este estudio, por lo tanto, yo creo que empezamos a tener cierta solvencia. Es verdad que el enfoque del estudio es cada año ir introduciendo temas que pueden ser interesantes. Fuimos los primeros en preguntar, recién pasada la DANA, sobre el comportamiento del consumidor en la DANA, si había impactado o no había impactado. El año pasado obtuvimos unas claves interesantes. Y luego hay una serie de cuestiones que venimos repitiendo, que es el primer bloque, que ahora veréis, que venimos repitiendo durante todos estos años y que ya nos dan un poco de bagaje y de experiencia para poder interpretar, ¿no? Es cuando llevas ya cierto tiempo y vas repitiendo estas cosas. Lo hacemos a principio de año. Es verdad que a principio de año, pues bueno, hay una cierta tendencia a la estabilidad. Pero bueno, hemos hecho pues, a finales de enero el trabajo de campo y prácticamente en febrero lo que pretendemos es daros claves, daros ideas y aportaros alguna información que os sirva para entender cuestiones cada año mejores sobre el consumidor en valenciano, y luego también sobre un poco cómo va a planificar y cómo va a presentarse este año, y cómo lo intenta, lo va a enfocar, ¿no? Lo interesante también, como eso ya os he dicho, es que tenemos ese bagaje, ese background de 4 años, y nos permite separar un poquito pues, la paja del trigo y poder interpretar mejor los datos, ¿verdad? Entonces, nada. Creo que es importante, primero que nada, eh, enfocar esto. Luego, comentaros la ficha técnica. Venimos haciendo pues, como todos los años, ¿no? Son 400 encuestas. Hacemos una estratificación proporcional por edad
y por provincia, y por lo tanto nos permiten tener una representatividad con un error muestral total por debajo del 5%, ¿vale? Es una encuesta relativamente, bueno, pues densa y larga, ¿no? Por eso lo hacemos, alrededor de 10 minutos. Y en este caso, os he dicho final de enero, no, los hemos esperado hacerlo, el trabajo de campo en febrero, que ya la gente un poco tiene la visión después de la cuesta de enero y creemos que tenemos un poquito más de perspectiva del año, ¿no? Por lo tanto, reciente, muy reciente este estudio, ¿vale? Enfocado entre consumidores residentes, decisores de compra, hombres y mujeres de 18 a 77 años en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Tres bloques fundamentales en el informe. El de siempre, el de percepción de la economía y expectativas de gasto en 2026. El bloque 2, que es el posicionamiento de relevancia, la importancia del origen. Este año hay un poco de salseo porque es verdad que sacamos cuestiones de notoriedad de marcas. En fin, tampoco voy a descubrir nada nuevo que no sepamos, pero es verdad que ponemos un poco de números, ¿no? sobre conocimiento espontáneo, mención espontánea de marcas, relevancia que tienen y la importancia del origen. Yo ya os adelanto un spoiler, que sí que el origen es un driver de compra. Bueno, pues y después como hemos preguntado también a algunas marcas directamente, pues bueno, va adquiriendo fuerza, importancia, ¿no? en la decisión de compra de los consumidores, por lo tanto es una cosa importante. Deciros que tenemos cruces, que voy a comentar algunos cruces hoy, y en el informe los tenemos más ampliados, tenemos los cruces por generación y por provincia, ¿vale? Vamos a ver, tampoco hay, a nivel de provincia hay algunas diferencias, tampoco es que hay algunas diferencias, pero bueno, no son diferencias constantes en todo el informe, ¿no? Podemos decir que los resultados que presentamos ahora pues son bastante repetidos en el resto de provincias. Sí que haré alguna mención, alguna cuestión, sobre todo a nivel de generación, que es importante. Bien, pues con estos yo voy a hablar de los dos primeros bloques, percepción de la economía, posicionamiento. En esta media horita yo creo que hasta 10 y 10 como mucho voy a intentar extenderme 30 minutitos, 30 minutos, y luego en el bloque 3 el cierre sobre aprendizajes, consumidor, marcas y territorios, reflexiones interesantes que Amanda nos dejará al finalizar el webinar. Vale, pues vamos empezando y os voy comentando algunos de los highlights, ¿vale? En primer lugar, empezamos con el bloque 1. Por cierto, todas las imágenes, yo creo que también estamos dando saltos cualitativos en diseño y están, en fin, la verdad es que aquí pues todas las imágenes que vas a ver son sitios, entornos y lugares de Agüita Valenciana, ¿vale? Muy interesante, en todas las tres provincias. Bien, pues empezando con la primera pregunta, la primera cuestión que siempre preguntamos es, oye, ¿cómo te ves la percepción del consumidor sobre la economía? Aquí hay algunas cosas interesantes que nos da la experiencia de años anteriores, ¿vale? Y os voy a intentar enfocar. Existe o continúa existiendo un pesimismo macroeconómico, pero hay una mayor confianza en la economía doméstica. Sobre todo en la economía nacional, es decir, la percepción de que nosotros le preguntábamos si va a mejorar, va a mantenerse o va a empeorar, sobre todo lo que el consumidor prevé que va a empeorar más es la economía española. Hay una ralentización sobre el empeoramiento en la economía. Ten en cuenta que la dejaba impresa. Sí, yo por aquí, ¿no? Silenciar. Sí, La impresa. Vale. Las pequeñas. Yo creo que las pequeñas. Hay una este año la percepción de que la economía a nivel mundial empeorará es menor. Es decir, parece ser que ya hemos asumido o interiorizado toda esta situación de desajuste o de en fin, desequilibrio a nivel mundial. Hay una peor percepción sobre la economía española y sobre la mejor percepción a nivel particular se tiene una mejor valoración, ¿vale? La mayoría de la ciudadanía piensa que se va a mantener o que incluso va a mejorar. Hay un cierto repunte sobre el año 25 en que va a mejorar la propia economía particular. Por lo tanto, la visión de la economía particular es buena o estable,
solamente hay una tercera parte que considera que va a empeorar. La visión de la economía nacional es lo que más empeora la visión sobre nuestro propio país, y a nivel mundial pues se ralentiza el pensamiento, el pesimismo, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, es importante que sepamos estos. Y luego, por generaciones, mencionaros que la generación Z son los más optimistas con la economía personal. Por lo tanto, la visión de futuro sobre mejoría y sobre optimismo se da más en la generación Z, ¿vale? De hecho, más del 30% de esta generación cree que va a mejorar, ¿vale? Bueno, en fin, probablemente pues vinculado a su etapa vital, ¿no? En la que de transición hacia la incorporación al mercado laboral, es cierto, pero bueno, pero es interesante mencionar esta parte positiva por parte de la generación joven. En provincias no hay una gran diferencia, pero Castellón probablemente, lo hemos visto a lo largo del estudio, Castellón a día de hoy sean los más optimistas, sobre todo con su propia economía y en general, como vemos en el resto del estudio, ¿vale? En cuanto a los motivos, los drivers de gana mucho peso este año, muchísimo peso el tema de la vivienda, ¿vale? Se sitúa, pasa de incremento del precio del alquiler, estábamos en el 7, en el 8, en el 9, se duplica, es decir, el mayor crecimiento lo vemos en la parte del precio del alquiler. Desciende la preocupación por el precio de los suministros, es decir, de la luz, agua, etcétera, y repunta, es decir, no baja. El año pasado tuvimos una cierta disminución, pero repunta un poco el tema del precio de la alimentación. Por lo tanto, la preocupación económica se concentra en el coste de la vivienda y en la alimentación, que a pesar de haber estabilizado las tasas de IPC y, por lo tanto, la subida de costes, es verdad que, bueno, pues se han mantenido en los niveles, no se han reducido y, por lo tanto, pues bueno, es decir, no decrece, el IPC no decrece, en todo caso, aumenta un poco y repunta la preocupación por el coste de la alimentación, ¿no? Son las partidas que más, pues bueno, que mayor preocupación tiene, ¿no? Estas dos grandes motivaciones. En cuanto a las medidas de ahorro, ¿no? Aquí al final lo que les preguntamos es, bueno, ¿cuáles son tus principales medidas de ahorro, ¿no? Las que vas a tomar, en qué principales medidas de ahorro pensáis tomar o tenéis planteadas llevar a cabo en el 26, ¿no? Marcamos las principales, ¿no? Aquí la gran conclusión es que, bueno, tenemos se consolida, vemos, si hacemos un análisis comparativo con los años anteriores, se consolida una tendencia de control de gasto y consumo planificado. No es un año de recortes severos, sino de consumo controlado. No vemos que aumenten las medidas de ahorro extremas. Es más, el tema del ahorro a largo plazo disminuye, ¿no? Lo que se hace es consolidarse un consumo más racional y planificado en el 26. Sobre todo, controlando las partidas de consumo ocasional y ocio, ¿vale? Por lo tanto, perdemos peso en el ahorro preventivo, ¿vale? Ahorrar para lo que pueda pasar y buscamos alternativas asequibles de ocio. ¿Vamos a dejar de gastar en ocio? No, vamos a buscar un ocio más asequible. Por lo tanto, y esto indica que los hogares están más centrados en gestionar el gasto presente y adaptarse al contexto económico más que en un ahorro a largo plazo, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo importante. Evidentemente, luego, pues bueno, la reutilización, pues se consolida también, pierde un poco de peso sobre el año anterior. En la parte masculina, pues se menciona más, sigue teniendo importancia. Pero bueno, fijaros que la parte de ahorrar pues sí que pierde peso y bueno, pues sobre todo el tema de consumo ocasional, ocio y esto, nuestra interpretación es que va a emerger una búsqueda de alternativas asequibles de ocio, no que no dejemos de hacerlo, ¿vale? En cuanto a los factores que influyen en tu decisión de compra, bueno, pues el precio sigue liderando la decisión de compra, ¿no? También es verdad que
que no pierde peso el tema de la calidad, pero cuando hablamos de promociones, ofertas, descuentos, sobre todo en consumo diario, 51%, por lo tanto, las promociones, ofertas tienen importancia, siguen teniendo importancia a la hora van a lograr captar la atención del consumidor, este tipo de acciones, y que el precio final es un factor importante. Por lo tanto, patrón de consumo pragmático, ¿vale? Y luego cuando entramos en la sostenibilidad y compromiso ambiental, que tiene cierto peso, relativamente poco en la decisión de compra, nosotros lo interpretamos como que es un atributo, la sostenibilidad es un atributo complementario o que complementa la propuesta de valor, pero no es suficiente para justificar una subida de precios o para tomar una decisión de compra, ¿vale? Por lo tanto, como driver de compra no, pero como complemento a la propuesta de valor sí, ¿vale? En cuanto a... Esta es muy interesante porque en el tema, la hemos metido en este primer bloque porque podemos ver un evolutivo, ¿no? El impacto que tuvo la Dana, preguntamos el año pasado el impacto que tuvo la Dana sobre la decisión o los hábitos de compra, y lo que hemos visto son dos grandes cosas, es decir, y esto creo que es un gran titular, la Dana sigue influyendo en la relación con las marcas, aunque su impacto a día de hoy es más emocional que transaccional. Quiere decir esto que un año después, una parte relevante de los consumidores valencianos se sigue sintiendo más vinculada y fiel a las marcas que apoyaron a la comunidad, incluso más inclinada a comprar en aquellas que ayudaron activamente, pero se desactiva un poco el driver de compra directa en el comercio local, ¿vale? Fijaros, ¿no? O compro más en empresas afectadas por la Dana. Esas son las dos cosas que más se desactivan, ¿no? Pues por lo tanto, pues bueno, aumenta el porcentaje de quienes no han realizado cambio en compra, ¿no? En compra directa, en empresas afectadas o en comercio local. Desciende, de hecho, por lo tanto, año de la Dana nos volcamos en comprar en el comercio afectado y en las empresas afectadas. Un año después, esto se ralentiza mucho, pero sigue el vínculo emocional con las marcas que ayudaron, que estuvieron presentes y que estuvieron apoyando a la comunidad. Por lo tanto, evoluciona más hacia el vínculo emocional que al transaccional, ¿vale? Esta yo creo que es la gran conclusión que tenemos de la Dana a día de hoy. Veremos lo que permanece en el futuro o qué es lo que se consolida. Bien, en cuanto a las expectativas de gasto, ¿no? Aquí preguntamos dos grandes tipologías son la parte de gasto cotidiano. Tenemos por un lado el gasto cotidiano en el que hemos metido productos para el hogar, moda de calzado, alimentación, cuidado personal, es decir, lo que viene a ser el comercio minorista en general, ¿no? Y aquí lo que tenemos es una estabilidad, es decir, las compras del día a día se van a mantener en el 2026 y luego veremos que el gran ajuste del gasto se va a concentrar en partidas ocasionales o de mayor desembolso. Esto es lo que hemos dicho al principio y se vuelve a manifestar aquí en el estudio, ¿vale? La comparativa con años anteriores muestra una tendencia de continuidad, ¿vale? En el comportamiento de gasto de hogares valencianos. Por lo tanto, lo que prevemos es que en gasto cotidiano vamos a tener una estabilidad y crecimiento bajo, en todo caso, ¿vale? Y bueno, pues los recortes se van a producir en otras secciones, ¿no? Como vemos aquí, en gasto experiencial y de ocio, ¿no? Donde aquí sí que vemos la gráfica de 26 está arriba, ¿vale? Pues bueno, sí que es verdad que tenemos sobre todo pues igual o menor gasto, nos crece un poquito el tema del ocio, por eso hemos dicho queremos mantener partidas, queremos reducir gasto en ocio, pero por otro lado no queremos dejar de tenerlo, todo el gasto en ocio. Y bueno, pues fundamentalmente hay dos cuestiones interesantes en la parte de
en la parte de edades, que son que en la generación Z, 18 de 32 años, afirma que va a gastar más, sobre todo en cuidado personal. El cuidado personal, la generación Z adquiere o incrementa su importancia. Y los millennials son los que dicen que van a mantener gasto en tecnología informática, tecnología y gaming. Por lo tanto, va por segmentos, va por zonas, ¿vale? Por ejemplo, en deporte, pues a mayor edad, sobre todo pues aquellos que tenemos baby boomers, es decir, los de mayor edad son los que más manifiestan que van a va a reducir más el gasto en deporte y en productos para el hogar, por ejemplo. Por lo tanto, ojo en productos para el hogar, ¿vale? Ojo, vuelvo atrás, en la parte de productos para el hogar, lo que vamos a encontrarnos según generaciones y luego, pues bueno, cambia mucho la situación. Pero en general, estabilidad en gasto cotidiano y cierta, bueno, pues igualdad o incluso menor gasto en partidas de gastos más importantes, ¿no? O más ocasionales o de mayor desembolso. Bien, aquí tenemos ya finiquitada lo que es el primer bloque de percepción de la economía y lo que va a pasar en este año. Hemos intentado dar algunas claves y sobre todo comparadas con años anteriores. Y vosotros luego pues, toméis vuestras propias conclusiones, evidentemente, estas son las nuestras. Y luego tenemos la parte de la nueva, ¿no? El posicionamiento, relevancia de las marcas valencianas. Bueno, pues aquí la segunda parte. Lo primero de todo es la importancia del origen, ¿no? Aquí preguntamos sobre, bueno, a la hora de realizar una compra en general, ¿cómo de importante es para ti el origen de la marca? ¿Vale? A la hora de comprar un producto o servicio en general, aquí simplemente preguntamos medias. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues sobre todo lo que vemos es que tiene una importancia relativa, ¿vale? Importante, es decir, tampoco tenemos medias por encima de 4, aquí de nada importante, un poco indiferente, importante o muy importante, sobre todo nos posicionamos en el nivel importante, pero por lo tanto, importancia relativa a la hora de comprar, ver el origen de la marca, esto de inicio, sobre todo, pequeñas diferencias, sobre todo a nivel nacional, ¿vale? Es decir, el origen España tiene más fuerza que el origen Comunidad Valenciana o que el origen provincial, por lo tanto, importante driver, es decir, el origen España tiene más fuerza, ¿vale? Tiene más fuerza, estamos por encima de 4 de media en origen España y no llegamos a 4 en origen de provincia. Por lo tanto, pues bueno, aquí esto nos da algunas claves. Y sí, como vemos ese titular, que es de la diapositiva siguiente, 8 de cada 10 valencianos prefieren productos de Comunidad Valenciana. Y aquí sí que le preguntamos en la siguiente pregunta, en esta, que es en un producto igual, ¿vale? Aquí ya le obligamos al encuestado a posicionarse en un producto igual en precio, calidad y características y otro de fuera, ¿vale? Ante uno Valencia, Alicante, Castellón y otro de fuera, ¿qué importancia tendría para ti? Es decir, ¿cómo influiría en tu decisión de compra? Y aquí sí que tenemos un 80% que nos dice, oye, sí que es un factor decisivo. Es decir, yo ante igualdad de condiciones en precio, calidad y características, el origen, si me lo destacas, sí que lo valoro. Eso nos lo dicen 8 de cada 10 valencianos. Por lo tanto, esto lo que nos viene a decir es que sí, que el origen se convierte en un driver, ¿no? En un driver de compra, ¿vale? Y esto es una cosa significativa, ¿vale? Como decimos aquí en el texto, el consumidor valenciano activa el criterio territorial como desempate, ¿vale? Como criterio de desempate, ¿vale? Por lo tanto, ahí lo que tenemos es una fuerza, ya empezamos a ver fuerza en el tema local. Bien, en el tema de tipología de producto, aquí preguntamos en qué tipo de productos o servicios el origen, la procedencia influye más en tu decisión de compra. Bueno, pues claramente el sector agroalimentario, sector alimentación y bebidas, ¿vale? Es donde más influye el origen del producto. Bueno, pues sí, sobre todo, especialmente en frescos. Hay una sensibilidad creciente al origen de productos frescos y yo creo que lo estamos viendo en las cadenas de distribución valencianas y no valencianas, alimentaria me refiero, y también, pues bueno, en las campañas, mercados municipales, pequeño comercio, el origen del producto, sobre todo el producto fresco,
es donde más importancia tenemos, ¿no? Luego tenemos algo que parece interesante también, se queda un poquito a la mitad, ¿no? Que producto fresco, pero fijaros, después del producto de la alimentación, que era lo previsible, tenemos restauración y hostelería. Incluso por encima del calzado, de la moda, de las bebidas, la restauración y la hostelería. Por lo tanto, el carácter del origen, pues bueno, pesa, ¿no? Y el vínculo territorio-producto no solamente es fuerte en el agroalimentario, sino también en hostelería, ¿no? Casi un 40%. Para mí esto es algo reseñable e importante, ¿vale? En cuanto a la proactividad, aquí lo que queríamos hacer era, bueno, todo esto es importante, pero cuando hablamos de marcas locales, las buscas o las descubres, ¿vale? Es decir, buscas la marca local, eres activista o simplemente te las encuentras. Bueno, realmente el descubrimiento de marcas locales es principalmente casual, ¿vale? Aunque una parte relevante de los consumidores la busca activamente, ¿vale? Sí que es verdad, ¿vale? Pero hay un 46% que las descubre de forma híbrida y solamente, o es bastante, pero bueno, 2 de cada 10, un 20% las busca activamente. Por lo tanto, fundamentalmente es la búsqueda de marcas locales, pues la marca tiene que hacer esfuerzo por llegar al consumidor. Esto es un poco la conclusión, ¿no? Tiene que hacer esfuerzo por llegar al consumidor, ¿vale? Porque el consumidor, bueno, pues tampoco es un activista en búsqueda de marca local, ¿no? De marca de origen, y esto es importante destacarlo. Luego tendremos los atributos, que es, bueno, pues que es, pensando en las marcas de la Comunidad Valenciana que conoces, ¿con qué atributos las asocias principalmente? Bueno, pues aquí descubrimos algo, o al menos para nosotros es interesante, que sí, que las marcas de la Comunidad Valenciana son atributos, es sinónimo de calidad y de compromiso. Bueno, lo que creemos es que son atributos que manifiestan el saber hacer y el compromiso con el entorno, ¿vale? Valores que se van afianzando y que permanecen en el imaginario colectivo, ¿no? El posicionamiento sólido, lo que nos preocupa, lo que nos podría preocupar a las marcas y a las empresas valencianas es que está poco el posicionamiento de las marcas valencianas está poco vinculado a la innovación y a la proyección internacional, ¿vale? Es decir, en percepción poco vinculada con innovación, fijaros, ¿no? Diseño, innovación, proyección internacional, mentalidad internacional, cuando hay muchas marcas que lo son, pero la percepción ciudadana es que sobre todo son marcas fiables, comprometidas, de calidad y con compromiso en el territorio, pero bueno, poco vinculado a estos drivers que tanto nos gustan, ¿no? O nos gustarían, que serían diseño, creatividad, mentalidad internacional, innovación, donde tenemos que trabajar un poco más, ¿no? Y trabajar ahí un poco más. Bien, el top of mind, tampoco creo que descubro nada si decimos que el top of mind, es decir, ¿qué marcas? Estamos hablando de menciones de forma espontánea, ¿vale? Por más del 2% de los encuestados. Aquí hablamos del top of mind espontáneo. Luego, en sugerido, lo hemos analizado, tenemos muchas marcas, o estas mismas crecen, evidentemente, ¿vale? Crecen, ¿no? Mercadona consume, el crecimiento sugerido, evidentemente, crecen hasta cerca del 100, claro que sí. Pero nos interesaba el espontáneo, el top of mind, y aquí tenemos que hay, pues bueno, un top of mind condicionado por la repetición de compra, ¿vale? Por consumo habitual. La mayoría del top of mind están relacionadas con el sector alimentación, destacando los distribuidores alimentarios Mercadona y Consum, ¿vale? Evidentemente estas son, pues bueno, las marcas que más se consumen de forma habitual. Y luego el siguiente grupo, bueno, Mercadona tenemos, pues bueno, un consumo habitual cercano al 30%. Esto coincide un poco con la cuota de mercado, también os digo. Por lo tanto, sí que es razonable. Y luego tenemos un grupo, después de los dos líderes, las dos empresas líderes, Mercadona y Consum, tenemos un grupo de proveedores y de industria alimentaria, ¿no? Que también es muy fuerte, Fallera, Daxa, Hacendado y todas las marcas que hay, evidentemente los fabricantes que hay detrás de Hacendado, Chufi, Turia, vale, pues son las marcas más reconocidas o al menos mencionadas de forma espontánea, ¿vale?
por los consumidores. Y bueno, alguna cosa más de aquí sería que sí que el 75% de los encuestados afirma consumir de forma habitual alguna de las marcas indicadas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que el 75% de los valencianos consumen marcas valencianas. Esto es un dato agregado interesante, ¿vale? Y bueno, pues hemos captado, hemos obtenido 80 marcas diferentes consumidas de forma habitual, ¿vale? Le hemos preguntado con cuáles, cuando piensas en las marcas, cuáles te vienen a la cabeza y luego cuáles consumes habitualmente. Hemos obtenido 80 marcas. Aquí solamente hemos sacado a partir del 2% de mención, pero son muchas, ¿vale? Las que tenemos, las que estamos posicionados y un 75% de los consumidores, de los valencianos, consumen habitualmente marcas valencianas. Por lo tanto, aquí, en industria agroalimentaria, somos una potencia claramente consolidada. ¿Bien? En cuanto a sectores, pues bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Sectores sobre todo de sectores tradicionales, sectores vinculados con pues aquí tenemos, ¿no? La identidad de la marca sigue anclada en sectores tradicionales del tejido productivo. Aquí sí que sale marcas, en general calzado, ¿vale? Aquí, pues bueno, pues sectores más asociados, ¿con qué asocias? ¿Con qué sectores asocias? Cuando preguntamos en sectores en concreto, el calzado, la cerámica y el juguete aparecen, pero sobre todo la alimentación y bebidas. Por lo tanto, el consumo habitual es el líder, pero luego el calzado tiene una importancia, pues bueno, pues el 50% de los valencianos asocian al calzado, el 45%, es decir, cercano al 50%, el turismo, evidentemente, algo menos ya el juguete textil y luego el tema del mueble, que está ya un poquito por debajo del 20%, ¿vale? Donde no nos relacionan con marcas valencianas, pues bueno, de abajo, ¿no? Bricolaje, jardín, tecnología, ahí hay menos, y evidentemente hay menos marcas valencianas. Es interesante el tema de la banca, porque el 5% tenemos poca banca valenciana, muy buena también, ¿no? Caixa Popular es uno de los socios muy importantes, y bueno, y de los pocas marcas banca, pero tenemos un nivel de mención, pues bueno, del 5%, que para lo que hay, pues es importante, ¿no? Motivadores de compra de marcas locales. Este es interesante porque aquí lo que hacemos es preguntar al final qué factores influyen más para que finalmente compres un producto de una marca valenciana, ¿vale? Este es, pues bueno, los motivadores que tenemos, y aquí, sobre todo, pues lo que hemos sacado al principio, es decir, la proximidad, ¿no? Lo importante de esto es que la decisión de compra de productos de origen valenciano no es por precio, es por valor, ¿vale? Por lo tanto, el origen valenciano aguanta algo el precio, ¿vale? ¿Qué hace que compres? Pues sobre todo calidad. Estamos bueno, pues en fin, es un vínculo, ¿no? que engloba el compromiso, ¿eh? Tenemos el tema de la disponibilidad, la cercanía, el trato personalizado y la confianza. En todo esto, ¿vale? Nos atrevemos a hablar una especie de lo que constituye, de lo que se consideraría un poco el vínculo, ¿no? Toda esta parte de cercanía, confianza, disponibilidad de la marca, compromiso con el territorio, calidad del producto, y todo esto supera, ¿no? Con creces al precio y a los descuentos. Por lo tanto, lo que tenemos es un perfil de compra racional, exigente y vinculado al territorio. Oye, al final hay un consumidor valenciano que valora, ¿vale? Que es exigente, que es racional, que valora el territorio, valora el compromiso con el territorio y valora la calidad del producto por encima del precio, ¿vale? Por lo tanto, esto es algo destacable e importante. Y bueno, yo creo que nos queda poco, ¿vale? Poco. Y las palancas, ¿vale? Aquí teníamos un tema de palancas que bueno, pues que nos gusta decir qué palancas de comunicación, pensando en la comunicación de una marca, qué mensajes o acciones influyen en tu decisión de compra. Esto nos interesaba mucho para ver cómo comunicamos,
¿vale? Desde las empresas del Club de Marketing y de las empresas valencianas. Y aquí lo que vemos es que el territorio tiene que ser estrategia, ¿vale? El consumidor exige coherencia entre el discurso y acción. Tenemos la presencia, ¿no? Es decir, mostrar compromiso con la comunidad, iniciativas reales, solidarias, vinculadas a la comunidad cercana y local, comunicar de forma clara la procedencia, transparencia. Hay un driver aquí de transparencia absoluta. Las marcas han dejado de ser dueñas de su relato, lo venimos diciendo hace tiempo, y deben de hablar de lo que son, ¿no? Esto es el concepto de marketing 3.0. Comunicar de forma clara de dónde y cómo procede u ofrece sus servicios, ¿no? Destaparse y tener presencia real y física en el territorio. Por lo tanto, el territorio tiene que ser estrategia. El territorio es estrategia. Son palancas de comunicación, ¿vale? No puede ser solo un relato. Es importante. No puede ser solo una etiqueta, no puede ser solo un nombrecito, no puede ser solo un mensaje, una campaña. Tiene que ser estrategia, ¿vale? Real. Y esto es para nosotros es lo más importante, ¿vale? Bueno, pues yo creo que me he centrado en el tiempo que tenía Has clavado, y Pedro. sí, más o menos, ¿no? Eh, te dejo a ti cerrar, Amanda, y con algunas de las aprendizajes que creo que son interesantes porque para que se lleven algunas de las ideas, sobre todo vinculadas con las marcas y el territorio, ¿no, Amanda? Ujú, exacto. Sí, bueno, hemos querido añadir este año como este último bloque donde resumimos un poco los grandes aprendizajes y sobre todo también queríamos hacer una pequeña reflexión sobre, vale, estos son los datos que hemos conocido a través de preguntarles a los consumidores y a las consumidoras de la Comunidad Valenciana y ahora un poco qué deberes, ¿no? O qué oportunidades se presentan estos datos para las marcas. Entonces, vamos a repasar muy brevemente. Hemos sacado como 7 grandes conclusiones. La primera de ellas la estaba comentando ahora Pedro, que es convertir el origen en un sistema de marca y no solo en un claim. Es decir, lo que estamos viendo es que eh, la oportunidad de activar palancas de compra no están en decir somos de aquí y ya está, ¿no? Está en que realmente lo que nos están diciendo los datos es que se tiene que percibir valor. Se tiene que percibir que la marca genera empleo local, que hay proveedores y partners también estratégicos para la marca que lo que hacen es favorecer el ecosistema de otras marcas locales, que tiene un verdadero impacto en la comunidad. Lo veíamos también y se ve claramente en la gráfica de la Dana. Es decir, lo que se sigue manteniendo es ese vínculo y se valora que haya cierta conexión y presencia con el territorio y apoyo. Entonces, bueno, esto creemos que es importante, que el origen funciona como un activador de compra, pero ahí las marcas, a la hora sobre todo de comunicar, tienen que poner el foco en, bueno, no solo vale con somos de aquí, sino qué estáis haciendo para fomentar el tejido empresarial y a la sociedad de la Comunidad Valenciana, ¿no? Además, también otra de las conclusiones es que es importante que si ligamos los datos que nos da el bloque 1, es decir, estamos en un momento más de contención de gasto o más prudente o más analítico, venimos de unos años donde después de la Dana tuvimos mucha capacidad de ahorro, lo fuimos viendo también perdón, de la Dana no, después del COVID tuvimos mucha capacidad de ahorro, lo vimos en los primeros estudios, entonces la gente tenía para ir gastando, ahora estamos en un momento más de la economía diaria de gastar y de un poco organizarse a nivel del día a día. Y eso también da una oportunidad a las marcas valencianas que se perciben como cercanas y que ahí también puede haber como un buen match, ¿no? En un momento de contención de gasto donde soy más selectivo con el gasto y con lo que yo voy haciendo, es una oportunidad también para las marcas valencianas para poder un poco capitalizar ese consumo, ¿no? La segunda conclusión un poco que vemos es que los datos también nos dicen que las marcas valencianas están compitiendo desde el valor. Lo veíamos también ahora en una de las últimas gráficas. No se compite o las palancas de activación no tenemos que ir tanto a competir por precio ni a competir por disponibilidad, por el hecho de decir, como soy de aquí cerquita, me vas a tener cerca. No son palancas que activen en exceso, por lo que nos dicen los datos, la conversión. Sin embargo, hay una oportunidad muy buena en el hecho de que
ya los consumidores vinculan a las marcas valencianas con valores como la calidad, la confianza, el compromiso con el territorio. Entonces, bueno, creemos que ese capital compartido se puede aprovechar y que beneficia a las marcas en su conjunto y que es importante que si ya se percibe así, está en el imaginario colectivo, podamos seguir aprovechando como estos atributos, ¿no? Por otro lado, hay también diferentes diseños desde el punto de vista de las categorías. Hay marcas donde hemos visto que el origen pesa mucho más, entonces ahí hay oportunidad para capturar más margen. Sin duda, la alimentación fresca se lleva un porcentaje altísimo. Creo también que como consumidor se percibe que es normalmente en los productos y la alimentación fresca, en los packaging se muestra claramente también la procedencia, pero los datos nos dicen es que, y se corrobora que el consumidor realmente pone foco ahí. Entonces, bueno, en categorías de alta sensibilidad hacia el origen, ese origen es una oportunidad donde, pues, en sectores como la alimentación fresca o la hostelería, pues puede justificar cierta preferencia o cierta premiorización, ¿no? O fidelidad hacia las marcas, entonces ahí hay una oportunidad muy buena para esas categorías. Luego, por otro lado, hablamos también de distribución y de visibilidad y de la importancia de ganar esa distribución, ¿no? Porque la notoriedad nace con el uso. Lo que vemos también es que precisamente aquellas marcas que el top of mind, lo que nos ha ido un poco diciendo es que está ligado también a la repetición de compra, ¿no? Y la alimentación en este caso actúa como tractor. Entonces, bueno, veamos que esa importancia en la distribución y en la accesibilidad nos permite tener una presencia real en el territorio. Em, si pasamos a las siguientes conclusiones, hablamos de que en el punto 5 activar el descubrimiento, ¿no? Del hallazgo casual a una demanda intencional. Em, Pedro comentaba el hecho de que es verdad que casi un 40, o sea, casi un 47% descubre las marcas de forma híbrida. A mí me gusta darle también como una segunda lectura en el hecho de que, oye, tenemos ya un 20% de los consumidores, a 2 de cada 10, que de manera activa se están fijando en el origen, desde si es de Valencia, de Alicante, de Castellón, de Comunidad Valenciana, es decir, ya hay 2 de cada 10 que de manera activa lo están haciendo. Y encima hay casi un 47% que dicen, oye, yo no siempre me fijo, es verdad que a veces pues las marcas se me descubren, ¿no? Ante mí, pero sí que hay, sí que de manera híbrida y conjuntamente, pues a veces sí que se fijan en el origen, posiblemente más relacionado con las categorías que hemos hablado que tienen más peso. Entonces, bueno, si sumamos porcentajes, hay casi un 67% de los consumidores de la Comunidad Valenciana que lo que nos están diciendo es que o las buscan activamente o que de vez en cuando las buscan. Por tanto, ahí también tenemos a unos potenciales consumidores que sí que están dispuestos a fijarse en la variable origen, ¿no? Y ya por ir concluyendo, el punto 6 hablamos de la comunicación territorial, que lo que nos permite hacer es que el territorio no solo construye imagen, sino que lo que nos dicen los datos es que también convierte en compra, porque, bueno, los mensajes territoriales superan el 65% de influencia, lo cual están funcionando, y algunos de ellos, algunas de las palancas de activación que veíamos en esos mensajes, superan el 85% del porcentaje, ¿no? Es decir, son activadores de compra para los consumidores. Y, y bueno, ya por ir cerrando, el punto 7 queríamos hacer una reflexión sobre adaptar la estrategia a la sensibilidad generacional y territorial. Pedro ha ido dando pequeñas pinceladas. En el informe completo sí que desglosamos más por segmentos de por provincias y por sexo y por generación. Al final, un poco lo que nos dice es que a mayor edad, mayor arraigo hacia el territorio. Por tanto, hay algunos públicos que son muy sensibles a este criterio decisivo de origen y otros públicos vinculados sobre todo a las nuevas generaciones, lo que van a necesitar es que adaptemos esos mensajes porque el origen no tiene tanto peso y entonces lo que tendremos que tener es pues que nuestros mensajes estén más vinculados a beneficios pues más funcionales o de estilo de vida, ¿no? Es decir, a las generaciones
más altas, de mayor edad, el origen va a ser una palanca por sí mismo que nos va a funcionar y nos va a conseguir conversión. En nuevas generaciones, de millennials hacia abajo, vamos a necesitar activar como otros argumentos comunicativos. Y lo mismo a nivel territorial. Hemos ido viendo que por provincias no hay datos muy desglosados, pero sí que en algunas provincias vamos viendo como el foco del origen funciona mejor. En concreto, Alicante quizás es la que genera como mayor desvinculación y funciona un poquito peor. Y ya por último y por cerrar, a mí personalmente uno de los datos que más me llamó la atención es el hecho de que discutiendo los datos, ¿no? Cuando preparábamos el informe con Coto y con nosotros, creemos que existe una oportunidad para alinear lo que es la percepción del consumidor con la realidad de las marcas de la Comunidad Valenciana, ¿no? Una de las gráficas que más nos llamaba la atención es como, y esto pensamos que es, por un lado, una oportunidad y por otro, deberes que os tenéis que llevar las marcas, ¿no? Em, la Comunidad Valenciana es es la cuarta comunidad exportadora, y nos cansamos de decir, ¿no? También lo vemos en el observatorio que tenemos, el Club de Marketing del Mediterráneo, de marcas internacionales, de que hay sectores súper estratégicos dentro de nuestro tejido empresarial que tienen un porcentaje súper elevado de cuota de mercado exterior, ¿no? Y ocurre lo mismo en el tema de la innovación. Valencia fue capital mundial del diseño en 2022, es la primera ciudad española en tener este reconocimiento internacional, y tanto Alicante como Valencia están también capitalizando hubs de innovación con la Ciudad de la Luz en Alicante, con la Marina aquí en Valencia, y sin embargo detectamos que el consumidor nos vincula con calidad y con confianza y con compromiso en el territorio, lo cual fenomenal, que como hemos dicho en uno de los puntos anteriores, nos puede servir como palancas y está fenomenal que no sea el precio y la disponibilidad, sino valores donde aportamos más, pero hay también unos valores de internacionalización, de innovación y también pues eso, ¿no? De diseño, que se está trabajando muchísimo en sectores también como el mueble, etcétera, y que el consumidor, sin embargo, no nos está posicionando ahí. Entonces, bueno, ahí hay una oportunidad para que las marcas, que sois muchas las que estáis trabajando esos valores, podáis potenciar esos mensajes. Y yo creo que también como una responsabilidad, como tejido empresarial, en evolucionar a que somos tradición, somos conocimiento de oficio y somos calidad, pero ahora también estamos evolucionando hacia otros atributos y hacia otro posicionamiento que pensamos que realmente existe y que a lo mejor no estamos sabiendo conectarlo ni comunicarlo bien con el consumidor de aquí, y que sin embargo en mercados internacionales sí que nos posicionan, ¿no? Entonces, bueno, esta era como la conclusión de cierre de que será una oportunidad para las marcas, pero que también, pues oye, una cierta responsabilidad para posicionarnos junto a estos otros atributos. Muy Y, bien, mm, y bueno, por nuestra parte, este era un poco el vale. el Sí, resumen. Ahora sí que abrimos perdóname. totalmente micros o chat a la gente que nos atreva a hablar. Sí que os animamos a que, bueno, pues si alguien quiere hacer alguna reflexión o preguntas sobre alguno de los datos, pues es el momento. Si quieres dejar de compartir, Amanda, Pedro, así también les vemos y medio les obligamos a yo, que... ya está, ¿no? Sí, Yo quería, oye, muy bien, porque es un poco 7 canciones de amor pero 7 poemas de amor y una canción desesperada al final, ¿no? Por el tema de, es verdad que tenemos asignaturas pendientes, pero porque ya me veo un poco, yo quería clarificar el tema del origen, es decir, la comunicación territorial no es decorativa, es decisiva, el territorio es un driver de compra, pero ojo, mm, ya sé que alguno me va a preguntar, oye, pero entonces el precio, al principio hemos dicho que el precio es el factor de decisión de compra más importante. Sí, sí, es decir, no es contradictorio. El precio es el factor de decisión de compra más importante. En las compras del día a día, evidentemente, pero cuando activamos el origen, ¿vale? Cuando lo activamos, no es que no sea importante el precio, pero que el precio deja de ser tan relevante. sí, Entonces, la sobre todo activación que del origen, en igualdad de condiciones, cuando varios productos efectivamente, son similares, el precio es decisorio para irnos a la parte efectivamente. local.
Tenemos a Bernardo con la manita levantada. ¿Qué tal? Bernardo, muy buenas. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, Pedro, enhorabuena a ti y a Coto Consulting por el trabajo, porque es súper interesante y sobre todo, pues como has dicho, ¿no? Ya edición tras edición, pues sois capaces de ir enriqueciendo el trabajo, que los que estamos también en otros estudios, pues todavía lo apreciamos muchísimo más. Yo, más que una pregunta, quería hacer una reflexión sobre Guay. la cuestión del origen y de manera muy centrada en lo que es la alimentación, porque esto no es algo que sea casual, independientemente de que los productos de alimentación, los productos frescos, kilómetro cero y demás, siempre tienen más facilidad de llegarnos y que queramos como consumidores acceder a un producto kilómetro cero, sobre todo en el fresco. También es verdad que desde hace muchísimos años es un sector que ha estado trabajando muchísimo la marca origen a través de las IGPs, de las denominaciones de origen. Es decir, son sectores que no es que por casualidad apreciemos más los consumidores el origen, sino que se encargan desde hace muchísimo tiempo. Primero han generado sus propias palancas, es decir, las denominaciones de origen, por ejemplo, hablábamos antes de Daxa, pues Daxa vende arroz denominación de origen Valencia, con lo cual yo como consumidor valenciano pues tengo el acceso a poder comprar arroz, puedo comprar arroz o puedo comprar arroz de Valencia porque ellos ya llevan mucho tiempo y porque existe una ADO Valencia de arroz que trabaja también ese posicionamiento de marca, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esto es un ejemplo de lo que se ha conseguido en alimentación, también se puede conseguir en otros clústeres de la Comunidad Valenciana, como por ejemplo el mueble, como por ejemplo el calzado y demás, que también son industrias muy arraigadas y que de alguna manera, si lo trabajaran como lo ha trabajado alimentación, pues podrían también conseguir este resultado final. Yo creo que este resultado que vosotros nos mostráis, en parte, viene también por todo ese trabajo de hace muchísimos años que están llevando las DOs de vino, las DOs de arroz, las IGPs de cítricos y demás de cara a lo que es la comunicación del consumidor. Sin duda, sin duda, sin Totalmente, duda. Bernardo. Evidentemente, la repetición de compra habitual hace que tu vínculo sea mayor, es decir, el roce hacia el cariño también, pero podrían no tener recuerdo ni tener vinculación. Es decir, claro, es decir, por mucha marca que hay en el territorio, no significa que el consumidor la vaya a recordar y la vaya a consumir habitualmente. Por lo tanto, sí, ha habido un trabajo y ha coincidido encima de que, bueno, que estaba presente en los lineales. Entonces, claro, todo ha bajado, pero claro que sí, Bernardo. El tema de las IGPs, fíjate cómo se han ido introduciendo en muchos sectores, DEOs, hace muchos años, vinos, en fin, Valencia, Alicante, totalmente, Bernardo, es así. Creo que tienes razón. Igual alguien más quiere comentar o preguntar algo que no haya quedado claro del estudio. O que le llama la atención, porque hay algunas cosas interesantes, pero bueno, en fin. En, eh, yo por añadir brevemente, creo que el estudio completo también aporta, hemos ido preguntando a nuestras marcas, ¿no? A nuestras primeras marcas, también un poco sobre alguna de las temáticas y ahí sí que dar la enhorabuena porque un poco las reflexiones que hacen las marcas desde sus empresas sobre alguna de las temáticas van muy alineadas con los datos que nos tienen los consumidores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también eso es señal de que las marcas de la Comunidad Valenciana en muchos sentidos tienen cogido muy bien el pulso de sus consumidores de aquí y efectivamente en el informe lo hemos planteado con los datos del consumidor frente a análisis que hacen las marcas y todo se refuerza desde la perspectiva no empresa y perspectiva consumidor y creo que eso es súper interesante. Y dar también pues la enhorabuena a muchas de nuestras primeras marcas como Consum, Daxa, Chovy, que aparecen, Fartons Polo, que aparecen dentro de estas 12, 15 primeras marcas en el top of mind, porque significa bueno, pues que están trabajando perfectamente su marketing y eso hace que en el reconocimiento espontáneo salgan, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí también, desde el Club de Marketing, daros la enhorabuena.
Mm, creo que ha entrado una pregunta por el chat. No sé si era pregunta o... Sí, dice, ¿sería posible que nos facilitéis el listado completo de marcas mencionados en notoriedad espontánea? Si nos lo escribís, os lo podemos facilitar, ¿no, Pedro? Sí, no hay ningún problema. No sé, Ana, de qué empresa Ana Ferri, pero claro, yo, que- yo tengo... El estudio se ha hecho para compartir. Evidentemente los socios tienen que tener alguna ventaja también, ¿eh? Los socios del club de marketing, ¿eh? Que son los que pagan las cuotas. Em, escribidnos si queréis y os lo podemos acceder. Y como dice Pedro, Sí, los socios tendréis ya el análisis completo de... en los socios van a tener, pero si hay un dato concreto de alguien que le interesa, alguna marca, alguna Mm. empresa, oye, se busca, no hay problema, ¿vale, Ana? Em, si nadie más se anima, yo creo que Yo creo que podemos cerramos despedir en punto, Amanda, el webinar. y a continuar, ¿no? La gente. Exacto. Pues nada, muchísimas gracias por conectaros. Muchas gracias a Coto Consulting porque un año más pues, hemos podido llevar a cabo conjuntamente este informe que pensamos que aporta valor y que siempre nos da datos y titulares que son interesantes para reflexionar y para llevarnos deberes. Recordaos que os hemos mandado ciertos deberes. Muchas gracias a todos los que os habéis podido conectar y nos habéis dedicado este ratito. Y bueno, pues poco más que añadir. Nos vemos próximamente en siguientes encuentros. Muy bien. Hasta luego a Vale. todos. Hasta luego, adiós.